La semana pasada terminamos hablando del cine Málaga Cinema. El cine Málaga Cinema, como digo, fue uno de los grandes cines junto al cine Goya, uno de los principales cines de aquella época, innovadores, donde los hubiera. Pero también existieron otros cines de los que más adelante hablaremos, pero ahora de pasada, y sé que me voy a dejar muchos de ellos, los cines que han sido muy importantes en Málaga, como han sido, por ejemplo, el cine Victoria, que por cierto no se llamaba, originariamente no se llamaba el cine Victoria, que estaba en la Plaza de la Merced, que se llamaba Victoria, Reina Victoria. El Zaila, que estaba en el Camino Nuevo, el Atlántida, del que ya hablaremos, que tuvo una gran importancia en el cine de Málaga, el cine Andalucía, el cine Regio, el cine Alameda, el cine Astoria, el Petit Palais, que después fue cine Alcázar, y es porque en tiempos de la guerra civil estaba este cine funcionando, se llamaba Petit Palais, pero como aquí teníamos a los alemanes que los teníamos digamos como invitados, y aquellos alemanes nazis pues no veían bien que este cine o teatro se llamara Petit Palais por connotaciones que tenía con la Francia que ellos habían ocupado, y entonces hubo que cambiarle el nombre a poner de cine Alcázar, que ya hablaremos de este cine también. También otros cines como el Cairi, del que también tenemos mucho que hablar, el Capitol, el Moderno, Palacio del Cine, Las Palmeras, el Cine Duque, que era uno de mis cines más recordados, el Royal, el Alexandre, el Cine París, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar del cine, de recuerdos del cine, digamos, que yo viví. El primer recuerdo que tengo yo del cine fueron aquellos matinales que me llevaba mi madre, nos llevaba a los cuatro hermanos, nos llevaba allí, 2 chicos y 2 chicas, y que para nosotros era un acontecimiento todos los domingos que podíamos ir allí al matinal. Generalmente íbamos todos los matinales. Allí las películas que se ponían eran diferentes a las que se ponían por la tarde, era matinal y era pensado en un público infantil. Eran las películas aptas o para todos los públicos. Saben ustedes que habían 3 divisiones, que eran la apta, mayores para 14 años y mayores de 18 años. Luego estaban también las mayores de 14 años acompañados o las mayores de 18 años con recomendación. O sea, que recomendaban que cuidaran a quien llevábamos, porque podía ser muy fuerte para si era un niño o una persona muy joven, ¿no? Eso era lo que entonces, pues hoy esto nos parece ridículo, pero bueno, entonces esto es lo que había. Bueno, pues yo recuerdo, y yo, los que tengan mi edad y hayan ido a los matinales, pues recordarán que íbamos con nuestros padres, tal, ellos se sentaban ya en sus localidades y nosotros los niños, antes de empezar la película, pues nos dedicábamos a jugar por los pasillos correteando de un lado para otro. Si era película de cowboy la que íbamos a ver, pues íbamos pegando tiros, éramos los convoys de entonces, ¿no? Íbamos con el dedo pegando tiros, y así jugábamos y lo pasábamos divinamente. Luego las lucernarias del cine empezaban a apagarse y ya sabíamos todos los niños que cuando eso pasaba es que el cine se iba a quedar oscuro, y entonces salíamos todos como un cohete para nuestra localidad y ya nos sentábamos a ver aquellas películas que tanto nos gustaban. Generalmente eran películas, pues fíjense, de tiros, de esto de cowboy, de espadachines, las películas de Tarzán que tanto me gustaban a mí, las películas de Johnny Weissmuller,
al famoso Tarzán. Las otras no me han hecho mucha gracia, pero las de Johnny Weissmuller para mí eran las mejores de todas, sobre todo porque se le entendía muy bien. El Johnny Weissmuller, yo siempre he dicho que era uno de los artistas que mejor se sabían los papeles, y es que si se fijan ustedes en aquellas películas antiguas de Tarzán prácticamente tenía tres frases en toda la película, que las repetía muchas veces. Una era Ancagua Chita, Ancagua era ven Chita, o Ancagua quien fuera, Ancagua, Ancagua, siempre estaba Tarzán, aparte del grito, siempre estaba con Ancagua, Ancagua. Luego tenía otra frase que era Ayuyu Shoshoni. Ayuyu Shoshoni eran que los indios Shoshoni, que era algo misterioso, peligroso, tenía mucho que ver con la magia, ¿no? Y siempre estaba Ancagua Chita, Ayuyu Shoshoni. Y otra de las frases era Montemunti Atabu Tabú. Montemuntia Tabu Tabú era el monte ese que había en África, que era el monte Muntia, donde no había ido nadie, según la película nunca había subido nadie, y vivían los indios Shoshoni, y ese era el monte Muntia Tabu Tabú. De modo que, como decir Ancagua Chita, Ayuyu Shoshoni, monte Muntia Tabu Tabú, ya se sabía todo el guión. Y bueno, pues allí disfrutábamos mucho viendo pues a Tarzán, a Jane, a Boy o a la monachita, aquello nos encantaba. Y allí también en estas películas de matinales ponían muchas películas que eran o bien ya en mi tiempo ya empezaban a poner las películas estas de dibujitos animados, las famosas de Tom y Jerry, que tanto nos reíamos, o las películas de El Gordo y el Menuillo, no El Gordo y el Flaco, El Gordo y el Menuillo, que nos reíamos, y las de Cantinflas, que también nos gustaban mucho, pero lo que pasa es que no nos enterábamos porque el sistema de grabación, el audio, pues no era muy bueno, y Cantinflas, que hablaba de una manera muy atropellada, pues y menos nosotros siendo niños, pues no nos enteramos casi de nada de lo que decía, pero disfrutábamos con aquellas con estos gestos que él hacía, y lo pasábamos muy bien. Luego, otra de las cosas que recuerdo, cuando no era matinal y el cine era apta, era para todos los públicos, y era por la tarde estaba en la sección de 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 10. Y luego ya, si era verano, pasábamos a la sala al patio donde se proyectaban las películas de verano. Pues nosotros, como niños que éramos, nos llevaban nuestra madre, cuando eran películas para todos los públicos, a la función de 5 a 7. Y mi madre, como todas las madres de entonces, iba al cine con un canasto, y en el canasto solía llevar los bocadillos de sus 4 hijos, de ella, y una casera de naranja, que yo no sé si todavía en las caseras de naranjas pues se siguieran fabricando, pero eso era lo que nosotros tomábamos. En él, cuando terminaba una película, había un receso hasta poner la siguiente, y antes de poner la siguiente, pues entonces mi madre sacaba aquellos bocadillos que generalmente eran de chocolate en las 3 carabelas, porque entonces no había, o casi no había, el chocolate Nestlé. Aquí era las 3 carabelas o la Virgen, un chocolate que era la Santa María, la Virgen, y con la casera pues no lo comíamos. Si había posibilidad, pues también mi madre nos compraba unas bolsas de palomitas que hacían en la puerta, en una palomitera que había en la puerta del cine Kairi, y que por cierto tenían mucha sal, y claro, nos comíamos las palomitas y después estábamos toda la película, y cuando salíamos del cine pidiendo agua porque se nos había quedado la lengua como un estropajo. Estas son las primeras cosas que yo recuerdo
de mi relación con el cine, y fue el cine Kairi. El cine Kairi, que parece que yo vivía muy cerca del cine Kairi y ahora vivo justamente a la espalda del cine Kairi. Yo siempre he llevado muy mal aquello de que el cine fuera para 14 años, que fuera para 18 años, porque yo siempre he tenido como una especie de ansiedad, porque cuando no tenía 14 años, la ansiedad que tenía era por ir al cine para ver las películas de 14 años. Y cuando cumplí los 14 años, yo estaba feliz, pero ¿qué pasó? Pues que ahora me entró la ansiedad por ver las de 18 años. Y siempre me tiré una época muy grande queriendo ver las películas que, según el régimen de entonces, no me correspondían. Bueno, estamos hablando de que yo entonces, por ejemplo, cuando empecé a ir solo al cine, yo podía tener unos 9, 10 años. Entonces los niños no eran como son ahora. Los niños ahora están más súper protegidos, hay otros tipos de peligros, hay otras cosas. Pero entonces los niños estábamos muy sueltos y salíamos de la casa y volvíamos a la hora de comer y nuestros padres no sabían ni dónde habíamos estado, pero porque tampoco tenían mucho por qué preocuparse. Entonces yo durante la semana obviamente no podíamos ir a ningún lado porque teníamos que ir al colegio, estar estudiando y tal, y cuando salíamos nosotros normalmente eran los domingos. Los domingos, a mí, si había algo que me gustaba un domingo, era ir al cine. Yo eso no lo perdonaba por nada. Pero cuando me mudé a la calle de Dos Aceras, me encontré que me hice amigo de un grupito de jóvenes prácticamente de mi edad, un poquito más mayores, que eran bastante gamberretes, todas esas cosas que decirlo, eso de que se llaman las malas junteras, ¿no? Bueno, pues yo me junté con ellos y yo pues tenía que hacer como ellos, ¿no? Entre estos gamberretes que eran de calle Parra, que eran donde estaban todos mis amigos, había dos especiales, que uno era Paco el Bestia, que el pobre murió antes de ser la mili de un cáncer, y el otro era mi amigo el Pelucci que bueno, ya hace años que no sé nada de él y que era bastante complicado. Bueno, pues nosotros lo que hacíamos es que los domingos íbamos al cine Duque, que a mí el cine Duque pues es un cine que me encantaba, será porque era de los primeros en los que yo empecé a ir solo, y allí pues muchas veces protagonizábamos alguna gamberrada light, no nada grave, pero que hacía de que el abutacador, como entonces decíamos nosotros al acomodador, pues nos echara a la calle y no termináramos de ver la película. Las bromas que nosotros gastábamos, o bueno, prácticamente era Paco el Bestia el que la gastaba, y después todos recibíamos el castigo, era de que cuando estaba el cine más silencioso, estaba todo el mundo pendiente a la película y estaba todo el mundo callado. De pronto Paco el Bestia ponía una voz afeminada y decía: ¡ay, Paco, las bragas no! Y rompía un trapito que él llevaba en proceso, que parecía que se había roto algo. Entonces, en ese momento, la gente, al escuchar aquello en el silencio del cine, empezaban todo el mundo a reír, se formaba un jaleo tremendo. Muchas veces incluso encendían las luces de la sala y venía el abutacador con aquella linterna de petaca, señalando a ver dónde estábamos, y la gente, que antes se habían reído porque le había hecho gracia la broma, pues nos señalaban con el dedo: estos son, inmediatamente todos a la calle. Ahí no había nada, pero bueno, nosotros ya llevábamos el cuerpo hecho de que íbamos a ir a la calle. Luego en el cine Duque pasaba una cosa también, que es que cuando pusieron el aire acondicionado, lo pusieron en la parte
central, por el pasillo central, y eran de esos aires, como acuérdense ustedes de Marilyn Monroe en la clásica fotografía del metro, cuando entra el aire y le sube la falda. Bueno, pues eso pasaba en el Cine Duque. El Cine Duque, cuando empezaba la película, empezaba a funcionar el aire acondicionado, salía el aire para arriba, y las chicas que entraban, pues que entraban corriendo porque llegaban tarde para la película, al entrar, ¡plá!, se les subía la falda, y nosotros, que nos poníamos no en una fila digamos paralela, sino uno delante de otro, nos poníamos al lado del pasillo, y cuando entraba la chica y se le subía la falda empezábamos a reírnos y se formaba otra vez otro escándalo y otra vez íbamos a la calle. La cuestión es que yo, entre una cosa y otra, pues no conseguía ver una película entera nunca. A mí, que me gustaba el cine y que yo disfrutaba con el cine y que ya me había cansado un poquillo de aquella gamberradilla, pues decidí un día pues de empezar a ir yo solo al cine.